Marcos era el tipo de hombre que siempre creyó que el esfuerzo bastaba. Trabajaba duro, era puntual, responsable. Llevaba más de 10 años como gerente en una ferretería en las afueras de Guadalajara. Con lo que ganaba, sostenía con dignidad a su esposa, Carla, y a sus 2 hijos pequeños. No vivían con lujos, pero sí con dignidad. Pagaban la renta, comían juntos en la mesa, salían al parque los domingos. Una vida sencilla, pero estable. Hasta que llegó la tormenta. Primero fue la crisis económica que golpeó todo el país. Después, los recortes de personal. Luego, el despido. De un día para otro, Marcos se quedó sin trabajo y sin rumbo. Las deudas empezaron a crecer como sombra en la noche. Vendió el coche, cortaron la luz, el refrigerador se fue quedando vacío. Y con cada cuenta que no podía pagar, algo dentro de él también se apagaba. Él, que solía orar con fe, ya no tenía fuerzas ni para mirar al cielo. Y Dios parecía guardar silencio. Entonces ocurrió lo impensable. Un día, un funcionario tocó la puerta con un documento en la mano. Tiene 30 días para desalojar la casa por falta de pago. Y ahí, en medio del llanto y la impotencia, la desesperación entró a su vida sin pedir permiso. Pero lo que Marcos no sabía era que cuando la desesperación toca la puerta, Dios ya está preparando las ventanas del cielo para abrirlas. Si tú también sientes que perdiste el control, si las cuentas y los miedos te están robando la paz, si tu fe se ha hecho pequeña frente a tantos gigantes, quédate hasta el final de esta historia. Podría ser justo lo que tu alma necesitaba escuchar hoy. Marcos tenía 42 años y el rostro marcado por el sol de muchos años de trabajo. No era un hombre de palabras rebuscadas, ni de grandes ambiciones, pero sí de principios firmes. Desde joven había aprendido que las cosas buenas no caen del cielo, se construyen con esfuerzo, lealtad y fe. Vivía en una colonia popular al sur de Guadalajara, en una casa modesta de 2 recámaras, paredes encaladas y techo de lámina reforzada. No era mucho, pero era su hogar, o al menos lo estaba pagando con sacrificio, mes tras mes. Su esposa, Carla, era su compañera de vida. Se conocieron en su adolescencia, en la iglesia donde ambos crecieron. Tímida, fuerte y devota, Carla era el tipo de mujer que oraba en silencio, pero con una fe que podía mover montañas. Tuvieron 2 hijos, Mateo, de 8 años, y Luz Helena, de 5, 2 soles en medio de los días grises que vendrían, aunque por ahora, todo aún parecía en calma. Marcos trabajaba desde hacía 11 años como gerente en una ferretería local llamada Ferretería La Esperanza. Ahí no era solo un empleado, era de confianza. Conocía a cada cliente por su nombre, escuchaba sus historias, y más de una vez había ayudado a quien no podía pagar en el momento. Sentía orgullo de su trabajo. No ganaba una fortuna, pero sabía estirar cada peso. Dios siempre proveía lo justo. Todos los días salía de casa a las 6:40 de la mañana con su mochila, su café en termo y un beso de su esposa. Volvía cansado, sí, pero con el corazón en paz, sabiendo que estaba haciendo su parte. Los sábados preparaba chilaquiles para sus hijos. Los domingos iban a la iglesia y después al parque. Una rutina sencilla, pero llena de propósito. Y era en ese ritmo humilde y constante donde Marcos sentía a Dios más cerca. En las risas de sus hijos. En el abrazo de Carla al final del día. En el arroz con frijoles servido con gratitud. Él se consideraba un hombre bendecido. Y daba gracias por eso. Pero la vida, a veces, nos prueba en las áreas donde creemos estar más seguros. Y lo que Marcos no imaginaba, era que su estabilidad estaba a punto de ser sacudida. Como un árbol firme que, de pronto, es golpeado por un viento que nadie vio venir. Claro. Abaixo está a traducao completa para o español mexicano da parte 2, la crisis,
pérdida del empleo y comienzo del colapso financiero, con riqueza de detal CUM llamado a la acción impactante no final. Como voz se solicitó. La vida de Marcos cambió con un solo anuncio en la televisión. Una noche de marzo, mientras cenaban en familia, el noticiero hablaba de cierres, contagios y restricciones. El país se detenía. Y con él, también su fuente de trabajo. Durante las primeras semanas, en la ferretería todos intentaron resistir. Menos clientes, menos ingresos, horarios recortados. Marcos animaba a sus compañeros, decía que todo pasaría pronto. Pero por dentro, el miedo le pesaba como una piedra en el pecho. Hasta que un lunes por la mañana, su jefe lo llamó a la oficina. Había silencio, olor a café frío y papeles desordenados sobre el escritorio. Marcos, sabes que te aprecio mucho, pero la situación ya no da. Tenemos que cerrar por tiempo indefinido. No hay forma de seguir pagando sueldos. Esas palabras fueron como un golpe en el estómago. Por un momento, no dijo nada. Solo miró el piso y asintió. Salió con una carpeta bajo el brazo, su liquidación en un sobre y la garganta seca. Caminó hasta la parada del camión, con el corazón en silencio. El ruido de la ciudad le parecía lejano, como si el mundo siguiera girando mientras el suyo se detenía. Al llegar a casa, Carla lo esperaba con comida caliente y una sonrisa cansada. Cuando vio su rostro, entendió sin necesidad de palabras. Él se sentó, bajó la cabeza y murmuró apenas: «Nos quedamos sin trabajo». Ella no lloró. Solo se acercó y lo abrazó fuerte, como si quisiera sostenerlo con el alma. Los días siguientes fueron de confusión. Marcos empezó a buscar empleo por todos lados, envió currículums, hizo llamadas, preguntó a hermanos de la iglesia, pero las respuestas eran siempre las mismas. No hay vacantes. La economía estaba colapsando. Nadie contrataba. Las semanas se convirtieron en meses. La renta comenzó a atrasarse. Los recibos de luz y agua se acumulaban sobre la mesa. Cada mañana, Marcos fingía optimismo frente a sus hijos, pero al salir a buscar trabajo, muchas veces solo caminaba por las calles, tratando de esconder las lágrimas. Por las noches, contaba las monedas con Carla. Ella vendía pasteles caseros a los vecinos, pero el dinero apenas alcanzaba para lo básico. La comida comenzó a escasear. La fe, también. Marcos, que antes se sentía orgulloso de ser el proveedor de su hogar, ahora sentía vergüenza hasta de mirar a los ojos de su esposa. Intentaba mantener el control, hacía listas, recortaba gastos, oraba en silencio. Pero dentro de él, una pregunta crecía. Dios, ¿por qué me quitaste todo, si siempre fui fiel? Era el inicio de un colapso, no solo financiero, sino también espiritual. Aquella estabilidad que él creía inquebrantable comenzaba a desmoronarse, pedazo a pedazo. Lo que Marcos aún no sabía era que Dios no le estaba quitando algo, le estaba preparando para algo mucho más grande. ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Has sentido que todo se desmorona aunque has sido fiel a Dios? No estás solo. A veces, Dios permite que toquemos fondo, solo para mostrarnos que Él es la roca firme bajo nuestros pies. Quédate con nosotros. La historia de Marcos aún no ha terminado, y lo que viene, cambiará su vida para siempre. Y quizás también la tuya. Al principio, Marcos pensó que era una etapa pasajera. Tenía algo de ahorro y confiaba en que pronto encontraría otro trabajo. Pero los días pasaban y nada cambiaba. Pagó un mes de renta con lo poco que le quedaba. Al siguiente, vendió su viejo coche Nissan para no atrasarse. Pero ya en el tercer mes, ni eso fue suficiente. Las deudas comenzaron a caer una tras otra, como lluvia en tormenta. La renta se acumuló. El recibo de la luz llegó con un aviso de corte. El agua también estaba por vencerse. Las tarjetas de crédito,
que antes usaban solo para emergencias, ahora eran la única forma de comprar lo básico: tortillas, arroz, frijoles, pañales. Marcos se sentía como si estuviera corriendo dentro de un túnel, sin salida. Cada noche se acostaba con un nudo en el pecho, el estómago revuelto y la mente llena de ruido. ¿Cómo iba a alimentar a sus hijos el próximo mes? ¿Y si los desalojaban? ¿Y si nunca más conseguía empleo? Carla hacía lo que podía. Reducía gastos, vendía pasteles caseros, cocinaba con creatividad, cuidaba de los niños. Pero detrás de su sonrisa cansada, ella también estaba luchando. El ambiente en casa comenzó a cambiar. Ya no había risas en la mesa. Marcos hablaba poco. Se aislaba. Pasaba horas en silencio, mirando al vacío. Y cuando Carla intentaba conversar, él solo decía: «Estoy bien, solo estoy pensando». Pero por dentro, no estaba bien en absoluto. La presión era asfixiante. La sensación de fracaso lo perseguía todo el día. Y lo peor, comenzó a afectar su cuerpo. Marcos empezó a tener dolores en el pecho, insomnio, falta de apetito. Se sentía pequeño, inútil, como si hubiera fallado a su familia, a Carla, a sí mismo y a Dios. Una noche, al ver a sus hijos dormidos en un colchón en la sala, porque les habían cortado la luz y hacía demasiado calor en el cuarto, Marcos se quebró. Fue al baño, cerró la puerta con llave, se arrodilló sobre el piso frío y lloró como un niño. No por orgullo herido, sino por miedo, por cansancio, por sentir que ya no era capaz de proteger a quienes más amaba. «¿Dónde estás, Dios?», murmuró entre lágrimas. «¿Por qué me abandonaste? Si siempre traté de hacer lo correcto». Sentía que estaba atrapado en una tormenta, sin paraguas, sin refugio y sin esperanza. La fe que un día había sostenido con tanto orgullo, ahora le parecía una cerilla mojada en medio del vendaval. Era una mañana cualquiera, pero el aire ya se sentía pesado. Carla estaba preparando café de olla en la pequeña cocina, mientras los niños veían caricaturas viejas en un celular con poca batería. Marcos, sentado en silencio junto a la ventana, contaba las monedas sobre la mesa como quien cuenta sus últimos segundos de esperanza. El ambiente era tenso, pero tranquilo. Hasta que tocaron la puerta. 3 golpes secos. Firmes. Distintos. Carla se secó las manos en el delantal. Marcos se adelantó. Al abrir, encontró a un hombre alto, con camisa blanca y una carpeta en la mano. Era un actuario judicial. ¿Marcos Ramírez? Sí, soy yo. Traigo una notificación oficial. Tiene 30 días para desocupar la vivienda por falta de pago. Cualquier duda, consulte con el juzgado. Que tenga buen día. Le entregó el sobre y se fue. Así, sin más. Marcos se quedó en la puerta, con el documento en la mano, paralizado. Las piernas le temblaban. El mundo alrededor se volvió borroso. Carla salió tras él. ¿Qué pasó, Marcos? ¿Qué es eso? Él no respondió. Solo le extendió el papel con los ojos llenos de lágrimas. Ella leyó en silencio, y se le fue el alma al suelo. Los iban a desalojar. 30 días. 30 días para recoger su vida y buscar a dónde ir con 2 niños pequeños y 0 ingresos. En ese instante, todo se rompió dentro de Marcos. No fue solo perder la casa. Fue perder al niño interior que siempre creyó que el esfuerzo sería suficiente. Fue perder la imagen de hombre fuerte frente a su familia. Fue sentir que ya no le quedaba nada más que dar. Y con esa sensación, vino la crisis espiritual. Marcos, que antes oraba antes de cada comida, ahora evitaba incluso hablar con Dios. Se sentía abandonado. Traicionado. ¿De qué sirvió ser fiel? ¿De qué sirvieron el diezmo, las oraciones, el esfuerzo?
nada cambió. Y por primera vez en años, faltó a la iglesia el domingo. Prefirió quedarse en casa, acostado en el sofá viejo, mirando el techo agrietado. La Biblia, que solía dejar sobre la mesita, ahora estaba guardada en un cajón. Intocada. Como su fe. Los días siguientes fueron de un silencio pesado. Hasta los niños sentían que algo había cambiado. Carla intentaba mantener la calma, pero la mirada perdida de Marcos le hacía temer lo peor. Él ya no era el mismo. Parecía vacío. Como si su alma hubiera empacado la esperanza antes que las maletas de la mudanza. Y en su corazón, una certeza cruel comenzaba a tomar forma. Esto no se va a arreglar. Esto se acabó. Mientras Marcos se encerraba en su dolor, Carla encendía velas en medio de la oscuridad con su fe. No lo decía en voz alta. No lo obligaba a orar, ni lo juzgaba por alejarse. Solo seguía creyendo. Cada noche, después de acostar a los niños, se arrodillaba sola en la sala, frente a la ventana, y hablaba con Dios en voz baja. No pedía riquezas. No exigía milagros instantáneos. Solo decía: Señor, no dejes que se apague su fe. Tócalo otra vez. Yo sé que tú no nos has soltado. Esa oración, sencilla pero cargada de amor, se repetía como un susurro fiel al cielo. Y aunque Carla también estaba cansada, también lloraba a escondidas, seguía de pie. Mientras Marcos se perdía en pensamientos oscuros, ella mantenía viva la llama del hogar. Aunque no había dinero para carne, preparaba calditos llenos de sabor y cariño. Aunque no había gas, cocinaba con anafre y no se quejaba. Aunque no había luz, cantaba alabanzas mientras lavaba la ropa a mano. No lo hacía para ignorar la realidad. Lo hacía para recordarse y recordarle a Dios que aún creía. Y algo empezó a suceder. Marcos, en su silencio, comenzó a observarla. Notaba cómo, aun cansada, Carla mantenía firme su esperanza. Notaba cómo, al final del día, sus ojos no brillaban por felicidad, sino por una esperanza obstinada. Una madrugada, Marcos se levantó con sed. Al pasar por la sala, la vio ahí, de rodillas. En silencio. Las manos juntas. El rostro inclinado. Se detuvo. Solo la miró. Y sintió algo en el pecho. Vergüenza. Nostalgia. Y un deseo tímido de volver a creer. No dijo nada. Solo volvió a la cama, pero el corazón ya no latía igual. Desde entonces, empezó a notar las pequeñas señales. Cuando Carla sonreía a los niños con ternura. Cuando les servía el mejor trozo de tortilla sin decir una palabra. Cuando ponía el celular en modo avión para ahorrar batería y usaba esa misma batería para leer un versículo antes de dormir. Era como si ella dijera sin palabras: Dios sigue aquí, aunque no lo veas. Y poco a poco, esa fe silenciosa empezó a incomodar a Marcos. Pero no como una molestia, sino como una brasa encendida en el fondo de su alma. Una brasa que nunca se apagó por completo. Solo necesitaba un poco de aire. Y una palabra viva. Para volver a arder. ¿Conoces a alguien así en tu vida? ¿Alguien que sigue creyendo cuando tú ya no puedes? Dale gracias. Escúchale. Acércate. Porque a veces, Dios habla más fuerte a través del que calla y ora, que de 1000 palabras dichas sin fe. No te vayas. La historia de Marcos está por dar un giro que cambiará su destino. Y tal vez también el tuyo. Era un miércoles por la tarde. El sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios, pintando el cielo de naranja y gris. Marcos caminaba sin rumbo por el centro de Guadalajara. No buscaba nada, solo quería salir de la casa, de sus pensamientos, de sí mismo. Llevaba las manos en los bolsillos y la mirada en el suelo. Pasó frente a una plaza pequeña,
donde solían ponerse vendedores de todo tipo, flores, dulces, libros usados. Justo en la esquina, un anciano de sombrero gastado y voz suave decía con amabilidad: «Llévese una lectura para el alma, a lo que guste cooperar». Marcos, por impulso, se detuvo. Miró la mesa improvisada, enciclopedias viejas, novelas amarillentas, y al centro, una Biblia de tapas desgastadas, con las hojas dobladas y subrayadas. Había algo en ese libro que le llamó la atención. No sabía si era nostalgia, necesidad o simplemente un susurro del cielo. «¿Cuánto por la Biblia?», preguntó con voz baja. «Lo que guste dar, joven. La palabra no tiene precio». Marcos sacó una moneda y la dejó sobre la mesa. Se sentó en una banca cercana. El ruido de los coches pasaba a lo lejos, pero en su interior todo era silencio. Abrió la Biblia al azar, sin esperar nada. Y entonces, sus ojos cayeron directamente en Malaquías versículo 3, capítulo 10. «Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». Marcos leyó una vez, 2 veces, 3. Su corazón comenzó a latir más fuerte. «Probadme ahora en esto». ¿Dios estaba diciendo que podía ponerlo a prueba? ¿Aún después de todo lo que había pasado? «Si no os abriré las ventanas de los cielos». ¿Y si no era tarde? ¿Y si Dios no se había alejado, sino que estaba esperando que Él regresara? Sintió un nudo en la garganta. Las lágrimas le rodaron por las mejillas mientras abrazaba esa Biblia como si fuera una cuerda lanzada desde lo alto para salvarlo del abismo. Algo cambió en ese instante. Marcos no tuvo una visión. No escuchó una voz audible. Pero dentro de él, en lo más profundo, se encendió una chispa. No era una solución. Era esperanza. «Señor, si todavía estás ahí, si de verdad me estás hablando, yo quiero volver a ti. Enséñame a confiar de nuevo». Y fue allí, sentado en una plaza sencilla, con una Biblia vieja en las manos y el corazón hecho pedazos, que Marcos tuvo su primer reencuentro con Dios. Después de aquel encuentro con la palabra en la plaza, algo en Marcos despertó. No fue inmediato. No fue como apretar un botón y que todo cambiara. Pero esa noche, al llegar a casa con la Biblia en las manos, traía algo distinto en la mirada. Carla lo notó de inmediato. «¿Estás bien?», preguntó con voz suave. Marcos solo asintió y respondió: «Hoy Dios me habló, y creo que quiero volver a escucharlo». Se sentaron juntos en la sala. Los niños ya dormían. La casa seguía igual, sin luz, sin gas, sin certezas. Pero por primera vez en meses, Marcos oró. No fue una oración larga. Tampoco fue perfecta. Fue quebrada. Llena de pausas, de lágrimas, de arrepentimiento. Pero fue sincera. «Señor, fallé. Me alejé. Te culpé, me rendí y dejé de confiar. Pero si todavía me quieres de vuelta, aquí estoy. Enséñame a caminar contigo otra vez». Carla lloró en silencio a su lado. Y en esa sala oscura, los dos hicieron un pacto delante de Dios. Aunque no sabían que iban a comer al día siguiente. Aunque aún debían renta, agua, luz y tarjetas. Decidieron confiar. «A partir de hoy, Señor», oró Carla, «con lo poco que tengamos, seremos fieles. No dejaremos de honrarte, aunque sea con un pan y una oración». Decidieron comenzar de nuevo. Con fe, con gratitud y con lo poco. A la mañana siguiente, Marcos se levantó diferente. Abrió la Biblia antes de salir. Hizo una oración corta. Y salió a buscar trabajo, pero con una actitud distinta. En lugar de buscar con miedo, salió con confianza. Él y Carla organizaron lo poco que tenían.
Separaron una pequeña parte, literalmente unas monedas, para Dios. No por obligación, sino como semilla, como acto de fe. Esa misma semana, algo curioso sucedió. Un vecino tocó la puerta, pidiendo ayuda con un portón oxidado. Marcos, que siempre había sido bueno con las herramientas, lo reparó con gusto y el hombre insistió en pagarle. Es poco, pero gracias. Me salvaste. Al día siguiente, otro vecino pidió ayuda con una gotera. Y luego otro, con una cerca rota. En cuestión de días, Marcos estaba trabajando más de lo que imaginaba. Sin contrato, sin jefe, sin salario fijo. Pero con el corazón lleno y las manos ocupadas. Y cada noche, él y Carla seguían orando. Separando esa pequeña parte. Agradeciendo por cada cliente, cada comida, cada nuevo día. La prosperidad aún no había llegado por completo. Pero la fe, sí. Y con ella, todo comenzó a cambiar. Unos días después de aquel nuevo comienzo espiritual, cuando aún no había señales visibles de cambio, la primera oportunidad llamó a la puerta de forma inesperada. Era un jueves por la mañana. Marcos acababa de regresar del tianguis con unas tortillas y un poco de frijoles, cuando sonó su celular, ese mismo que llevaba semanas sin sonar. ¿Marcos Ramírez? Soy Luis, el primo de don Esteban. Me dijo que usted es bueno para hacer arreglos. Tengo una papelería y necesito hacer unas entregas. ¿Le interesa ayudarme por el día? Marcos no lo dudó ni un segundo. Claro que sí. ¿A qué hora paso? Así comenzó. Con una entrega sencilla de paquetes escolares en colonias cercanas. Marcos pidió prestada una bicicleta al cuñado, metió una botellita de agua en la mochila y salió con el corazón ligero. Hizo el trabajo con cuidado, con educación, con puntualidad. Y al final del día, además del pago, recibió una sonrisa y un agradecimiento sincero. Gente como usted ya no se ve mucho. Lo voy a recomendar con unos amigos que siempre necesitan ayuda. Y sí que lo recomendó. Al día siguiente, lo buscó otra persona. Y luego otra. En cuestión de días, Marcos estaba haciendo entregas, reparando llaves, instalando cortinas, pintando paredes. Nada de eso parecía un gran empleo. Pero para él, era mucho más que trabajo. Era respuesta a una oración. Era dignidad restaurada. Era Dios mostrándole que cuando hay fidelidad, siempre hay camino. Con lo que ganó la primera semana, Marcos pagó uno de los recibos de luz atrasados. Con lo siguiente, compró herramientas básicas para ofrecer servicios de reparación en casas vecinas. Carla lo ayudaba con las anotaciones y llamadas. Incluso Mateo, su hijo mayor, hizo un letrero con plumones y lo colgó en la reja de la casa. «Reparaciones honestas». Pregunte por don Marcos. Y así nació, en la humildad de un hogar golpeado, la semilla de su propio negocio. No era una empresa todavía. Era un hombre con fe. Un corazón restaurado. Y manos dispuestas. Marcos volvía cansado, sudado, pero feliz. Cada noche, él y Carla seguían orando y apartando una parte, aunque fuera pequeña, como ofrenda de gratitud. Y algo aún más hermoso empezó a suceder. Marcos volvió a sonreír. Volvió a cantar mientras trabajaba. Volvió a hablar de Dios con sus clientes. Aquello no era solo una puerta de sustento. Era una puerta de propósito. El giro había comenzado. No con un milagro espectacular, sino con una semilla de fe y pasos de obediencia. ¿Y tú? ¿Estás esperando una gran señal para moverte? ¿Crees que ya todo está perdido porque no ves puertas abiertas? A veces, la puerta no se abre de golpe. Dios la entreabre con una pequeña oportunidad. Y espera que tú camines con fe hacia ella. No ignores lo pequeño. Ahí, en lo simple, en lo humilde, puede estar el comienzo del milagro que tanto oraste.
porque cuando das el primer paso con fe, Dios abre caminos donde no los había. Pasaron los meses. Y lo que comenzó como un par de entregas improvisadas, se transformó en un verdadero testimonio de fidelidad, trabajo y obediencia. Marcos ya no solo hacía reparaciones esporádicas. Con o sin herramientas profesionales, con poco o con mucho, su nombre comenzó a ser conocido en la colonia. Don Marcos se convirtió en sinónimo de confianza, puntualidad y servicio justo. Pregúntele a Marcos, él es de fiar. Marcos arregló la ventana de mi mamá, quedó perfecta. Él no solo trabaja bien, también ora contigo si lo necesitas. El boca a boca fue su mejor publicidad. La honestidad fue su inversión inicial. Y la fidelidad a Dios, su compromiso diario. Con disciplina y oración, Marcos logró pagar todas las deudas. Salió del atraso de la renta, renegoció con el dueño de la casa y meses después, compró el terreno en donde vivían. La casa que una vez estuvieron a punto de perder, ahora era oficialmente suya. Compró herramientas nuevas, creó un pequeño logotipo, y con ayuda de Carla y los niños, formalizó su propia microempresa. Manos con propósito, servicios con integridad. No era solo un negocio. Era un ministerio. Cada cliente que visitaba recibía más que un servicio. Recibía una palabra de aliento, una escucha sincera, y a veces, una oración. Carla se convirtió en su socia. Administraba las citas, los pagos y el contacto con los clientes. Mateo ayudaba con los volantes y Luz Helena dibujaba carteles que su papá colgaba con orgullo en el taller. La familia no solo se levantó, se fortaleció. Se volvió una sola alma, un solo equipo. Los domingos eran sagrados nuevamente. Asistían juntos a la iglesia. Participaban en campañas, servían en proyectos sociales y daban testimonio de lo que Dios había hecho. No tenemos mucho, decía Marcos, pero lo que tenemos es de Dios. Y eso lo cambia todo. Aprendió a administrar mejor el dinero. Hizo un pequeño fondo de ahorro, enseñó a sus hijos sobre el diezmo y jamás volvió a olvidarse de consagrar los primeros frutos de cada mes. La casa ahora tenía luz, comida caliente, risas y un altar familiar de gratitud. Porque la prosperidad que vivían no era solo económica. Era emocional, espiritual. El resultado de un equilibrio entre fe, acción y fidelidad. Marcos ya no era el hombre derrotado que lloraba en silencio en el baño. Era un hombre nuevo, sanado, restaurado. Un testimonio vivo de una promesa cumplida. Pasaron los años. Y aunque muchas cosas cambiaron en la vida de Marcos, hubo algo que jamás volvió a ser igual, su fe. Hoy, ya no es solo un hombre con un negocio propio. Es alguien que carga cicatrices y milagros. Cada vez que alguien le pregunta cómo logró salir del fondo, él sonríe con los ojos llenos de gratitud y responde: fue Dios. Solo Dios. Cuando la desesperación tocó a mi puerta, Él abrió las ventanas de los cielos. Marcos comparte su testimonio en reuniones de la iglesia, en encuentros de varones, en talleres para familias endeudadas. Y siempre dice lo mismo. La clave no fue el dinero. Fue el corazón. Cuando rendí mi orgullo, mi queja y mi incredulidad, Dios hizo el resto. No fue rápido, pero fue perfecto. Hoy su casa es un lugar de paz. Su familia, un ejemplo de unidad. Y su vida, una prueba viviente de que confiar en Dios, incluso en el caos, nunca es en vano. Porque Dios no prometió una vida sin luchas. Pero sí prometió su presencia en medio de cada lágrima. Y cuando Él decide abrir las ventanas de los cielos, ni el pasado puede detener la lluvia de bendiciones. Señor amado, gracias por mostrarnos que incluso en medio de la desesperación, tú permaneces fiel. Gracias por cada persona que ha escuchado esta historia.
que sus corazones sean tocados, fortalecidos y llenos de esperanza. Que recuerden que, sin importar cuán oscuro sea el momento, tus promesas siguen firmes. Abre, Señor, las ventanas de los cielos. Sobre cada hogar que te honra, sobre cada familia que te busca, y sobre cada corazón que decide volver a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Cuando la desesperación tocó a la puerta, Dios abrió las ventanas de los cielos. ¿Te sentiste identificado con esta historia? ¿Estás viviendo tu propio momento de caos? No estás solo. Y nunca lo estuviste. Comparte esta historia con alguien que la necesite. Ora esta noche, aunque sea en silencio. Vuelve a abrir tu Biblia, aunque solo leas un versículo. Da un pequeño paso de fe. Y verás cómo Dios comienza a abrir ventanas que ni sabías que existían. Confía. Agradece. Camina. Lo demás, lo hace Él. Tal vez tú también, como Marcos, estés atravesando una etapa difícil. Tal vez hay cuentas que no puedes pagar, oraciones que crees que Dios no escuchó, y noches en las que solo sientes el silencio. Pero escucha bien. El mismo Dios que abrió las ventanas de los cielos para Marcos, también puede abrirlas para ti. No importa cuán oscuro parezca tu camino hoy. Dios sigue siendo el mismo. Fiel. Presente. Poderoso. Hoy es el día para volver a creer. Hoy es el día para dar ese pequeño paso. Una oración, una palabra de gratitud, una decisión valiente. Comparte esta historia con alguien que necesite esperanza. Vuelve a leer ese versículo que un día te fortaleció. Ora esta noche, aunque sea en silencio. Y mañana, levántate con fe. Porque cuando confías, aunque no entiendas, Dios se encarga de lo imposible. Cuando la desesperación tocó a la puerta, Dios abrió las ventanas de los cielos.